Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de la importancia que tienen las enfermedades inmunológicas en la población a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Lupus. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con el resto del contenido del programa. No se vayan. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora María Marte, quien es médico reumatólogo, miembro del equipo del área de reumatología del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Lupus, enfermedad inmunológica que tiene un impacto importante en la salud de la población. Doctora, gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. ¿Qué se celebra, qué se espera con la conmemoración del Día Mundial del Lupus y qué es el lupus? Tanto que se oye, la gente lo comenta, lo dice, vamos a conversar un poco. Exacto. Realmente el lupus es una enfermedad muy, podríamos decir, famosa, en el sentido de que es tan diversa y las mujeres somos las protagonistas de esta enfermedad. Y es una enfermedad inmunológica que es autoinmune, sistémica, donde existe una hiperreactividad de anticuerpos que afecta nuestro sistema inmunológico y que se pueden depositar en cualquier sistema, desde la piel, que es lo que más a la vista tenemos, hasta el corazón, que es lo que más adentro y menos vemos, pero sabemos que está ahí. Y afecta principalmente a las mujeres. Una relación de 3 a 1, o sea, por cada 3 mujeres hay un hombre que se afecta, pero la variante clínica en el hombre es más agresiva. Perfecto. ¿Cuáles son esas variantes clínicas que tiene la enfermedad? Las variantes, las diferentes presentaciones que tiene la enfermedad. La que más tememos los reumatólogos es la que afecta el sistema nervioso central, dada por un neurolupus, la que afecta el sistema renal, a lo que llamamos nefritis lúpica, y la parte que afecta pulmón, cuando los pacientes nos hacen una hemorragia alveolar, que son manifestaciones graves de la enfermedad. Ya, bueno, hay manifestaciones más, podríamos decir, más simples, como son las manifestaciones articulares, que nuestros pacientes pueden presentar poliartralgias, pero también pueden presentar artritis. Y ya de ahí las manifestaciones en piel, como una de las que nos identifica, que es en la manifestación en alas de mariposa, que vemos ese eritema a nivel de la región malar, que respeta el surco nasogeniano. Y por eso se identifica la enfermedad, por esa manifestación clínica a nivel de la piel. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la aparición de estas diferentes condiciones y variantes? Sí, hay múltiples factores de riesgo que pueden conllevar a esta enfermedad. En primer lugar, ser mujer. Sí. Es lo que le digo siempre a los pacientes, tenemos una bendición por ese lado. Y el ser mujer nos predispone a padecer más a esta enfermedad.
dado por la presencia de las hormonas femeninas, como son los estrógenos principalmente, aunque en menor cuantía la progesterona. También otro factor de riesgo importante es llevar en nuestros genes algunas de las halotipos que pueden representar o codificar la enfermedad. También está el sol, también es un factor de riesgo que puede predisponer, ya que si llevamos antígenos que nos identifican con esa enfermedad, el sol puede desencadenar las manifestaciones clínicas por múltiples reacciones que se producen a nivel de la piel, que conlleva al catabolismo de ADN que nos dan estas manifestaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Bueno, el diagnóstico, como todas nuestras enfermedades, es clínico principalmente, pero aunado a los exámenes complementarios. Dígase un ANA, por ejemplo, utilizamos el panel autoinmune que nos da datos de todos los anticuerpos presentes en esta enfermedad. Especialmente cuando vemos un paciente con las manifestaciones clínicas ya descritas y con un ANA positivo, ya sea títulos bajos o altos, investigamos si esta paciente tiene lupus o tiene otra enfermedad inmunológica, dado porque hay anticuerpos como el anti-Ro, anti-SMI, que pueden estar positivos en la enfermedad, pero también un anti-DNA de doble cadena alto nos da información de que el paciente está cursando con dicha enfermedad. Además que reactantes de fase aguda como son la eritrosedimentación, la PCR, que es muy importante en esos pacientes. Se aborda de manera integral. ¿Cuáles son las diferentes especialidades que normalmente se involucran en el abordaje de estos pacientes? Sí, realmente al ser una enfermedad sistémica no nos podemos quedar solo con la enfermedad. Tenemos que buscar ayuda. Y dentro de estas especialidades, atendiendo a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, entra el cardiólogo. Un paciente que me haga una pericarditis, el cardiólogo es un protagonista en esta enfermedad, parte del apoyo que también nosotros damos como especialidad. El nefrólogo, por la manifestación clínica que le dije anteriormente, que es una de las manifestaciones más graves de la enfermedad, como es la nefritis lúpica. El neumólogo también y el neurólogo tiene también su participación en esta enfermedad, cuando aquellos pacientes que nos presentan un neurolupus, que necesitamos la intervención también de neurología. ¿Cómo se aborda? Y discúlpeme, también el oftalmólogo es importante su abordaje porque hay manifestaciones a nivel oftalmológica que pueden ser una señal de que el paciente está en actividad de la enfermedad, como una escleritis, una epiescleritis. Y además que el tratamiento que utilizamos, como lo antimalárico, también tenemos la evaluación con el oftalmólogo antes, durante y aún persiste el tratamiento, tenemos que hacer la evaluación por el riesgo de que el paciente pueda hacer una maculopatía. Correcto, esa es la próxima pregunta, doctora. ¿Cómo es el abordaje terapéutico para estos pacientes? ¿De qué se dispone y cuál es la evolución? ¿Cuáles son los resultados con el tratamiento? Exacto. Bueno, el resultado con el tratamiento va atendiendo a la manifestación clínica que haya tenido el paciente. Si el paciente presenta manifestaciones clínicas leves, como son las articulares, ya el abordaje en ellos, por ejemplo, manejamos con esteroides a bajas dosis y a dosis intermedia. Las altas dosis van a depender de si el paciente tiene una manifestación grave de la enfermedad. Y de ahí, bueno, usamos los antimaláricos, que ahora en el país tenemos la hidroxicloroquina. Antes usábamos la cloroquina, pero al estar en decadencia, estamos con la hidroxicloroquina, que es el medicamento, podríamos decir, 1A en los pacientes con lupus, como el medicamento base de la enfermedad. Ya de ahí, atendiendo a la patología o a la manifestación clínica, vamos agregando medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores.
como son, por ejemplo, el micofenolato de mofetilo, que es un inmunosupresor que lo utilizamos principalmente en aquellos pacientes que tengan manifestaciones renales, como una nefritis lúpica, que esté en estadio 3, y también en las manifestaciones neurológicas, también lo podemos utilizar. Y la satioprina, que también es otro inmunomodulador. Muchas veces necesitamos el auxilio de medicamentos biológicos como el rituximab, que es un anti-CD20. O sea que se dispone de un buen arsenal terapéutico para control y manejo de estas enfermedades. Doctora, sus informaciones han sido valiosas. A ustedes, amables televidentes, vamos a ir a una breve pausa y continuamos conversando con la doctora María Marte, médico internista reumatólogo del equipo del Hospital General de la Plaza de la Salud. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Vivir en Salud. Continuamos conversando con la doctora María Marte en este bloque, ¿verdad que sí? Luego del conversatorio con el doctor Mejía. Vamos a hablar un poco acerca de aquellos mitos que tiene la población acerca del lupus, como hay tanto desconocimiento de lo que es esta enfermedad. ¿Cuáles son aquellas dudas más frecuentes que usted entiende que puede tener la población en este sentido? Bueno, en cuanto a mitos, es que, por ejemplo, el paciente cuando llega con ciertas manifestaciones, antes de llegar a reumatología ya ha sido visto por varios médicos, y los pacientes cuando llegan a nosotros, no, pero es un cáncer que yo tengo. Le digo yo, no es un cáncer, es una enfermedad de su sistema inmunológico que se puede controlar, pero no es cáncer. Y de ahí empiezan los pacientes, pero que si yo puedo utilizar, por ejemplo, medicamentos naturales, y ahí entra el dilema. Porque cuando el paciente, sobre todo nosotros los dominicanos, que nos gusta utilizar medicamentos naturales, lo que nos recomienda el vecino o lo que nos recomendó la tía, y los medicamentos naturales en el lupus, por ejemplo, para subir la defensa, eso le como dicen ellos. Ya que se escucha el sistema inmunológico, automáticamente vamos a subir la defensa. Exactamente. Ellos entienden que la defensa está bajita, pero es todo lo contrario, porque como dije al principio, la enfermedad inmunológica no es porque, en su mayoría, no es porque haya un déficit del sistema inmunológico, al contrario, es porque hay una hiperreactividad del sistema inmunológico. Al haber esa hiperreactividad, esos anticuerpos se depositan en diferentes órganos y hacen daño, pero no es porque el paciente tenga la defensa baja. Doctora, ¿qué tipo de actividades a nivel interno del hospital hay para darle apoyo a este tipo de pacientes? Porque como es una enfermedad probablemente larga, que se requiera un tipo de apoyo no necesariamente médico, puede ser también psicológico. ¿Cómo lo hacen ustedes en el departamento? Bueno, realmente los pacientes buscamos ayuda a nivel de psicología, porque al inicio de la enfermedad es muy difícil aceptarlo, y también durante la enfermedad es difícil porque son muchos los medicamentos que el paciente tiene que utilizar, y cuando ellos no ven mejoría de la enfermedad, que persiste una de las manifestaciones, que el cansancio que nunca se le quita a pesar del tratamiento, y el no aceptar la enfermedad, siempre hay que buscar grupos de apoyos. También están los grupos, por ejemplo, a nivel de, hay una sociedad de lupus, diferentes grupos de apoyo que pueden, los pacientes se enteran de cada una de las manifestaciones clínicas que ha tenido uno u otro paciente, porque como cada paciente es diferente, ahí entonces ellos se empapan
de que, no, que yo tengo lupus, pero yo tengo tal manifestación, pero me ha ido mejor con esto, me ha ido mejor con aquello, que la depresión me ha ido mejor con esto, con aquello. Entonces, ahí están esos grupos de apoyo para darle ese soporte a esos pacientes. A nivel de su consulta, ¿qué incidencia podemos aproximadamente decir que se está viendo de personas con lupus aquí en República Dominicana, por ejemplo? Bueno, después de la artritis reumatoide, el lupus es la segunda enfermedad inmunológica más frecuente. Un dato así como de número, decir que, pero en la consulta realmente vemos entre artritis reumatoide y lupus, vemos una cantidad importante. Usted habló con el doctor Mejía acerca de sintomatología y todo esto, pero sí me gustaría recalcar, ¿cómo una persona entiende que debe visitar un médico reumatólogo? O sea, ¿qué síntomas clave, los primeros, usted diría que sería una señal de alarma para ir a evaluarse con el médico? Exacto. Bueno, las primeras sintomatologías que empiezan los pacientes es a sentirse cansados. Okay. O sea, un cansancio sin ninguna razón, sin hacer mucho trabajo, y siempre están cansados. Y que, por ejemplo, cuando toman el sol también terminan muy agotados, o que le pueden salir algunas lesiones, erupciones a nivel de la piel. Y otra manifestación que es muy visible y que el paciente le preocupa es cuando salen esas erosiones a nivel de la cara, como es el eritema malar, a nivel de las mejillas, que puede afectar también la frente y demás. O sea, como los dolores articulares que no se le quitan a los pacientes. Por esa razón es que muchos pacientes pasan por tantos médicos. Exactamente. Porque comienzan a ver quizá alguna lesión en la piel, van al dermatólogo. Sí, entiendo que es artritis, en fin, voy como rodando hasta que al final se llega a donde tiene que llegar, que es el especialista, que en este caso son ustedes. E incluso, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas son enfermedades de descarte, o sea, porque son unas manifestaciones al no ser tan frecuentes a nivel mundial, el paciente no le encontramos otra cosa, bueno, vamos a buscar a reumatólogo para ver si es un lupus, porque también el lupus, como otras enfermedades, se le llama la gran simuladora, porque puede presentar cualquier manifestación y decir, bueno, es esto, es aquello, es un evento cerebrovascular, pero cuando viene una paciente joven de 30 años que tú ves que tiene un accidente cerebrovascular, dice, no, pero hay que investigar porque es demasiado joven. Claro, hay que investigar realmente la causa. Exactamente. Doctora, ¿alguna recomendación final para los pacientes que ya la padecen, tienen lupus, y usted quiere hacer esa anotación? Bueno, sí. Mis recomendaciones, yo amo a los pacientes con lupus. O sea, no para que tenga la enfermedad, sino porque son como ¿cómo decir? El brazo como noble, sensible, porque uno se identifica mucho, porque al ser es una enfermedad tan variante y a la vez leves, pero que también puede tener manifestaciones graves. Mis recomendaciones es que visiten a su reumatólogo, que no dejen de hacer sus visitas, que hagan su tratamiento, que si en algún momento el tratamiento no funciona, ir al reumatólogo, mire doctor, el medicamento no me está funcionando, me está haciendo esto o aquello, me cae mal, y siempre el reumatólogo va a buscar cuál medicamento es el que le va mejor, con tal de que el paciente no se complique. La otra recomendación es, somos un país caribeño donde vivimos bajo el sol, protegerse del sol. No quiere decir que usted viva escondido en su casa, sino usar protector solar, sobre todo en aquellas áreas que son expuestas, como la cara, los brazos, porque así evitamos que la enfermedad se active. Y en caso de tomar el sol, que no sea el sol radiante de la 1 de la tarde, sino que se pueda tomar en horarios cálidos, como el horario de la mañana o un horario de la tarde, que ya el sol está más fresco. Igual en la alimentación es muy importante ingerir alimentos, que sean ricos en vitamina D, porque al ponerse el protector solar,
¿qué pasa? Vamos a bloquear que la síntesis de la vitamina D, que se adquiere principalmente a través del sol, y los alimentos, como son las nueces, la leche, yogur, quesos, descremados, tener una buena higiene en cuanto a por ejemplo, si va a salir, use su sombrilla. Muchas veces decimos, no, esa sombrilla negra, esa es la que me funciona. Por esto lo contrario. Los colores oscuros hacen que los rayos ultravioleta incidan más sobre la piel. Por eso recomendamos que al usar, por ejemplo, sombrillas o gorras, abrigos, sean de colores claros, cosa que el sol incida menos sobre la piel y la enfermedad no se active de la manera que llega a activarse. Perfecto, perfecto, doctora. Yo entiendo que con estas recomendaciones, pues, ya usted ha dado detalles clave para sus pacientes, ¿verdad que sí? No, y discúlpame que te interrumpa, algo importante es que le preocupa a todas las mujeres, nos preocupa. Y yo tengo lupus, ¿yo puedo tener hijos? Buena pregunta, ¿puede tener hijos? Entonces, sí puede tener hijos. Excelente. Ahora, ¿en qué condiciones puede tener hijos una paciente con lupus? En la condición en que nosotros llevemos la enfermedad a la remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Que el paciente tenga tenga baja sintomatología y que a nivel de analíticas también estén todas esas analíticas bien normalitas. Y su seguimiento periódico tanto con el ginecólogo, con el reumatólogo, o sea, es un seguimiento en conjunto. Integral. Porque ese es el temor de muchas mujeres, ay, pero yo no voy a poder tener mis hijos, pero si usted no está en buenas condiciones, ok, no lo puede tener, pero si la llevamos a una condición óptima, usted puede tener su bebé. Muy bien, doctora. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, amables televidentes, continúen con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas informaciones en nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.